Siempre van a haber invasiones de unos pueblos sobre otros. Y de hecho de eso también se trata la historia, de que unos pueblos invadan a otros y se comparta la cultura. A ese interés de compartir la cultura, pues nunca vamos a saber en realidad cuál es el judaísmo puro, porque el judaísmo se mezcló con otras culturas. A eso se le va a llamar un sincretismo cultural, ¿cierto? Que otros van a denominar sincretismo religioso, que es cuando se unen dos grandes culturas, dos religiones, y no se sabe cuál es cuál, ¿cierto? O sea, aparece una religión nueva. Aquí podemos ver que la mayoría de los judíos que fueron a Babilonia aprendieron cosas en Babilonia, pero no mezclaron la totalidad de su religión. Y los babilónicos, o los babilonios, aprendieron también de la cultura o bebieron también de la cultura judía sin necesidad de mezclar, pero hubo una mezcla. De eso también se trata la historia, de que hay una serie de mezclas culturales de una civilización con otras, de unos pueblos con otros, y ahí también se ha visto la mano de Dios, ahí también se ha visto cómo Dios se ha revelado a diferentes pueblos en diferentes circunstancias. Bueno, le vamos a denominar sincretismo religioso a la mezcla de culturas, de dogmas y rituales que tienen que ver con las religiones. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que encontramos aquí una población, la población X, y encontramos la población Y. La mayoría de invasiones que se hacen en el mundo o que se hicieron en el mundo fueron invasiones violentas de unos grupos sobre otros grupos. En este caso, Y va a invadir X, y al invadirse resulta que estos que han pasado a este grupo tienen su propia cultura, tienen sus propios comportamientos, sus propias creencias, y cuando han invadido aquí, pues van a mezclar su cultura y van a mezclar sus creencias y van a mezclar lo que ellos saben, lo que ellos tienen, con los que están en el grupo X. Pero ojo, los del grupo X van a tomar también esas culturas y las van a hacer propias. Los del grupo Y van a tomar la cultura del grupo X. En muchas ocasiones, pues, la mayoría impone su religión, impone sus creencias, pero también toma de la cultura invadida. Entonces la cultura invasora, que es Y, va a tomar también de la cultura invadida, que es X, y van a mezclar todas sus creencias. A esas mezclas se le va a denominar sincretismo religioso. Pero ojo, dentro de esas mezclas surgen unas nuevas subjetividades. ¿Qué quiere decir eso? Que surge unas nuevas creencias a la mezcla de las dos. ¿Listo? Van a surgir unas nuevas creencias y muchos le pueden denominar a esa religión, aunque tienen de parte y parte, pueden crear o pueden denominarla como una nueva religión o como una nueva cultura. Algo muy importante que dice el profe, digamos, es que a pesar de la mezcla de culturas que el judaísmo ha tenido con otras, digamos, el pueblo judío ha tenido con otras culturas, ¿cierto? Nosotros vemos que muchas veces en el texto bíblico el Señor los llama a apartarse, a no mezclarse, a preservar esas tradiciones, ¿sí? Entonces, pero ellos empezaban a tener esas prácticas de esos otros pueblos y era cuando caían en pecaminosidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros vayamos viendo todos estos mapas? Porque eso nos permite situarnos en un espacio y en un tiempo, ¿sí? Y entender la importancia de ese lugar histórico y geográfico, ¿cierto? Porque la historia se vale la geografía como una ciencia que la ayuda a entender los contextos, ¿cierto? Y cómo esos contextos nos aportan. Entonces nosotros vemos en el mapa que en este momento está allí, entonces vemos aquí a Siria, a Nínive, que Nínive es un pueblo que aparece también, nosotros lo vemos en el texto de Jonás. En la tierra de Israel existía un profeta llamado Jonás.
Profeta era aquel que les enseñaba a los demás acerca de Dios y de su amor. Jonás conmigo. Entonces Jonás viajó lo más lejos que pudo para poder alejarse de Dios. Comenzó caminando por áridos desiertos. Dios sí lo hace. Él es el único y verdadero Dios. Entonces, si Él es tan maravilloso, ¿por qué estás huyendo de Él? Quiere que yo vaya a Nínive para que allá sepan de Él. Pero ellos son los enemigos de mi pueblo y estaríamos mejor sin ellos. Dios de los Israel. Adiós, Jonás. Te importó más esta pequeña planta que todo el pueblo de Nínive, pero no hiciste nada para mantenerla viva. ¿Cierto? Entonces muchas veces la gente se preguntará, pero ¿realmente existía Nínive? ¿Dónde quedaba Nínive? Entonces estos mapas que a nosotros nos llegan hoy son desarrollos que la arqueología bíblica nos ha permitido acercarnos, ¿cierto? Y cómo esa arqueología bíblica ha demostrado que efectivamente esos lugares sí existieron. Sí existió Babilonia, sí existió Mesopotamia, sí existió Nínive, ¿sí? Y ven, por ejemplo, la arquitectura, los vestigios de arquitectura en esos lugares son súper ricos. Entonces, algo muy, digamos, muy interesante junto con estas clases sería que ustedes puedan tener una aproximación arquitectónica a esos lugares para ver la riqueza que eso produce, sobre todo en esta luna creciente que hay allí. Y nosotros vamos a ver, bueno, ¿por qué se llama así también? Y eso nosotros lo vamos a ver cuando tengamos el acercamiento, sobre todo al Imperio Egipto, ¿no? Entonces que nosotros vemos que ellos pues estaban allí. Si quieres, profe, ¿lo puedes adelantar al siguiente mapa? Sí, antes de todo, quería yo hablar, por eso se llaman imperios, porque se sobreponían sobre otras culturas, tenían un ejército militar muy fuerte, tenían una arquitectura muy grande, tenían una cultura, y esa cultura la querían expandir a otros. ¿Listo? Aquí aparece quiero hablar de esta ciudad Biblos, porque allí viene la palabra Biblia. Allí crece el papiro, por lo tanto, allí se utilizaba el papiro para poder escribir. Entonces de aquí viene esa ciudad, esa palabra Biblia, que significa libros, ¿no? Porque de allí, de esta ciudad, se hacía, no se imprimía porque todavía no existía la imprenta, pero se transcribían los libros. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá en esta diapositiva que estamos viendo en este momento, vemos algo bastante interesante que ya es el imperio, pues, egipcio, ¿cierto? Entonces nosotros vemos digamos, en la parte, bueno, para lo que ustedes sería, bueno, en la parte negra, porque no podemos aquí distinguir mucho de derecha e izquierda. Sí. Entonces, en la parte negra nosotros vemos el imperio Egipto, ¿cierto? Vemos Memphis, vemos todo eso, pero sobre todo vemos el río Nilo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que toda esta parte es verde y hay un desarrollo importante alrededor, digamos, del Nilo. ¿Por qué? Porque cuando el Nilo subía, ¿cierto? Las aguas subían, entonces eso llenaba todo lo que era desierto de agua, y cuando las aguas bajaban, todo ese lugar era donde ellos sembraban, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos en la parte donde, digamos, donde vemos ya aquí como, digamos, como los diferentes vestigios arquitectónicos de las pirámides que se han ido encontrando. Entonces nosotros vemos cómo toda esa civilización se da alrededor del río. Pero vamos a ver una cosa muy curiosa, y es que el Imperio de Egipto sube hasta Jerusalén, hasta digamos, sube y conquista toda esa parte también, ¿cierto? Entonces, y como ellos invaden ese pueblo, y el texto bíblico nos dice que porque eran un imperio, tenían mucha fuerza, muy estructurados. Entonces nos habla como muchos de los padres en el texto bíblico. Bueno, aquí vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Hay unos padres que son los padres, digamos, como las 12 tribus, que dan el inicio al pueblo de Israel, y los padres de la iglesia, ¿no? Que son los que ya se dan después de Cristo. Exacto. Pues hablemos aquí de los patriarcas más bien. Exacto, sí, profe, has acertado en tu término.
Los patriarcas, si es el término real. Entonces, muchos de los patriarcas estuvieron en todo esto, bajaron a Egipto, incluso el éxodo se da aquí en Egipto, ¿cierto? Y es cuando Dios hace el milagro, pues, de las plagas, y entonces muchos se hacen la pregunta, ¿en qué parte fue que el pueblo cruzó el mar? ¿En qué parte fue que se separaron las aguas? Entonces, cada vez que nosotros vayamos viendo una de estas imágenes, debemos preguntarnos en qué parte del texto bíblico se encuentra ese imperio, ¿sí? Y empezar a ver cómo la historia cómo la historia y la geografía nos aporta a entender mejor el texto bíblico, ¿cierto? Entonces, imagínese usted aquí los judíos esclavos, ¿cierto? Los judíos construyendo allí las pirámides, esclavizados, digamos, inicialmente ellos llegan allí porque José estaba sirviendo a Faraón, ¿sí? Pero entonces después ellos finalmente se terminan volviendo esclavos, ¿sí? Y luego 300 o... ¿Cuántos años? 400 años. 400 años están ellos allí y luego pueden salir a la tierra prometida. Y usted ya era de Abraham, ¿no? Perdóname, yo te interrumpo. Ya hablamos que Abraham llegó allá. Ya era de Abraham, lo que pasa es que por cuestiones de hambres, por cuestiones de básicas necesidades, tienen que salir huyendo de la tierra prometida y la dejan deshabitada a los patriarcas, los 12 padres o los 12 patriarcas, las 12 familias las dejan deshabitadas. Y cuando quieren volver a regresar, pues ya otros la han invadido. Pero como que la escritura ya les pertenecía a ellos. Exacto, entonces ellos no dejaron la tierra prometida sino porque un hambre ni la tenaz. Entonces, y en Egipto era el único lugar donde pues había en ese momento un dispensario que Dios ya había provisto, había enviado a José adelante para que José interpretara el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y entonces le dice, Señor, van a ver, el Señor le muestra, miren, la importancia de Dios en la historia, ¿no? El Señor sabía que iba a venir un tiempo de hambre y el Señor le habla a José y pone en Faraón la inquietud. Es el Faraón el que tiene el sueño, ¿cierto? Pero es José quien interpreta el sueño. Entonces, ¿cómo Dios utiliza esa historia para guardar a su pueblo? ¿Cierto? Porque el Señor sabía que iban a venir esos tiempos de hambre, entonces ya envió a José y los hermanos lo vendieron, entonces no, qué sufrimiento. Entonces después José empieza a decir, el Señor, lo que ustedes pensaron para mal, el Señor lo trajo para bien a mí, ¿cierto? Lo convirtió en bien. Y después José pudo servir a sus hermanos, finalmente los hermanos se fueron acomodando hasta que se volvieron esclavos, porque dice el texto bíblico que se volvieron un pueblo mucho mayor a los egipcios, y que los egipcios empezaron a tener miedo de ellos y por eso los esclavizaban más. Entonces mire todos los avances que hay allí en Egipto. O sea, el imperio egipcio era un imperio fuerte, también era un imperio con muchos dioses, muy politeísta, ¿cierto? Y cuando vemos que Moisés se va, ¿no? A los 40 años, Moisés se va después de matar a un egipcio y vuelve y le dicen, bueno, ¿quién te envió? Y él les empieza a decir que el Dios de Abraham, el gran yo soy, el que ya les había mostrado una serie de historias, y les empieza a narrar también la historia de ese Dios que se reveló y cómo ese Dios los iba a sacar. Iban a ver la mano poderosa de Dios, ¿sí? Entonces Dios aquí nuevamente con este imperio, metiéndose con los egipcios y mostrando que él era el verdadero Dios por encima de esos dioses. Y nosotros vamos a ver que cada una de las plagas que Dios envía, ¿sí? Corresponde a cada uno de los dioses que tenían los egipcios.